Policías investigados por golpiza. El auto de 2 millones de pesos chocado por ladrones en Nuevo León. Y el terrible accidente en avioneta del nieto del Señor de los Cielos. Aquí atrás, chinga madre. Bienvenidos al Caporal de este 11 de febrero. ¡Comenzamos! Quiero que pongas atención a este video que te voy a compartir a continuación, porque va a desatar ha desatado ya una polémica que tiene que ver principalmente o que ha derivado en la investigación de policías. Y es importante que estemos al tanto de este tipo de acontecimientos. Se trata de una detención realizada en General Bravo, Nuevo León. Te muestro el video primero, después te pongo en contexto y posteriormente volvemos a ver el video. Es una detención, policías capturan a 4 personas y adelanto, no tiene audio. Veamos parte justo de lo que ocurrió. Se ve al fondo, están grabando, como podemos notar, detrás de una barda. Los policías no se han dado cuenta que están siendo grabados. Están golpeando al fondo, dando patadas. Se ve justo en este momento. Tienen a unas personas sometidas en el suelo. Ahí está otro dando patadas. Y en eso un policía ingresó a una casa. Están sometidos. Muy bien. El video es más extenso. Ahorita te voy a mostrar todo, pero regresamos para hablarte justo qué es lo que ocurrió. Este video, tal cual como lo acabamos de ver, fue difundido por familiares de 4 personas que fueron detenidas. Los familiares, una vez que hicieron público este video, aseguraron que tras la detención no sabían a dónde habían llevado a los detenidos, que llevaban horas sin saber de ellos. Tras la difusión, la Secretaría de Seguridad del Estado de Nuevo León informó que asuntos internos de la Secretaría ya estaba investigando la detención. No especificó la cantidad de policías involucrados en esta investigación, ni tampoco informó de en dónde estaban los detenidos. Pero bueno, el primer reporte que ofrecieron ayer, fue que ya estaban investigando este hecho, que se estaba compartiendo este video en las redes sociales. Horas después, fueron presentados los detenidos. Ya de manera oficial, por parte de la Secretaría de Seguridad de Nuevo León, informaron que detuvieron a 4 presuntos integrantes del Cártel del Golfo, que les encontraron una camioneta con blindaje artesanal, cartuchos, radiofrecuencias, droga, que incluso 2 de ellos vestían una playera con la leyenda Cártel del Golfo. No los portaban, pero tenían con ellos uniformes tipo militar, cargadores abastecidos, portacargadores de armas largas, cartuchos, envoltorios con marihuana. Lo que informaron es que la detención se realizó la tarde del martes 9 de febrero en una brecha conocida como La Culebra, durante labores de patrullaje de esta Fuerza Civil de Nuevo León en la carretera que lleva a Reynosa, Tamaulipas. Y durante estas labores los policías encontraron la camioneta atravesada con las puertas abiertas. Bajan los policías a revisar, encontraron toda esta lista que te dije que aseguraron, y pues entonces procedieron precisamente con el aseguramiento. Los detenidos, aseguraron, fueron llevados al Ministerio Público. El punto es que este video de la detención ha puesto en entredicho, en duda, lo reportado por los policías, lo reportado por la autoridad. Los agentes afirmaron que detuvieron a los sospechosos en una brecha en donde encontraron la camioneta atravesada, pero vemos que la detención se hace en el patio de una casa. Vemos también a los policías sometiendo en el suelo a al menos 3 detenidos. Y vemos que un policía entró y salió del domicilio. Lo delicado de las imágenes es que aparentemente hay contradicciones sobre el lugar de la detención.
que un policía entra y sale de un domicilio sin saber, sin tener certeza de si contaba con orden de un juez para hacer esta acción. Y también se les ve patear a los sospechosos. Este tipo de acciones, pues esto que ha quedado video grabado, puede perjudicar a la autoridad y beneficiar a los detenidos, porque podrían ser liberados. Te muestro nuevamente ahora el video, veamos el video completo. Te recuerdo, no tiene audio, pero veamos qué fue o cómo fue lo que sucedió según esta grabación. Infraganti, sin darse cuenta los mismos policías. Por eso, por eso es la importancia de tener policías bien capacitados. Uno, para que los policías no detengan a inocentes. Y dos, para que los policías no liberen a culpables. O para que por la labor de los policías no se liberen a culpables. No sabemos a ciencia cierta, evidentemente, qué es lo que está sucediendo allí. Serán las autoridades correspondientes, tendrán que ser la fiscalía quien tenga que demostrar qué es lo que está ocurriendo allí y el juez quien determine qué es lo que sucedió, pero evidentemente estamos ante un caso que merece la atención de nosotros los ciudadanos de cómo están actuando nuestras autoridades. Así, así las cosas en Nuevo León. Me quedo en Nuevo León. Te muestro este vehículo. Un Tesla Model X. Un valor superior a los 2 millones de pesos. No menos de 2 millones de pesos. De hecho, cuesta aproximadamente 2 millones 100 mil pesos. Y según el modelo va incrementando, o bueno, el equipamiento va incrementando el precio. Este jueves 11 de febrero, una agencia de San Pedro, Nuevo León, pues fue asaltada. Llegaron personas armadas y se robaron este vehículo. Bueno, no este que acabas de ver en pantalla, pero uno de este modelo, nuevo. Una vez que se lo robaron, una vez que lo sacaron de la agencia, los afectados revisaron, ubicaron el vehículo vía GPS, dado que la tecnología permite ubicarlo, y le informaron a las autoridades. ¿Qué ocurrió? Inició una persecución que llegó hasta el municipio de Santa Catarina. Testigos aseguraron que escucharon detonaciones, aunque no supieron si fueron hechas por los ladrones o por los policías. Pero, pues luego de que varias patrullas iban detrás de los ladrones, el vehículo terminó ni más ni menos que así. Las autoridades informaron de una persona detenida y de una persona que se dio a la fuga. Así la pifia de los ladrones en Nuevo León. Hablemos de otro accidente, lamentablemente con resultados fatales, con pérdidas humanas. Esta mañana murió en un accidente aéreo tras estrellarse la avioneta en la que viajaba en Navolato, Sinaloa, César Isaac. César Isaac era nieto de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. César Isaac tenía 16 años de edad, hijo de César Isaac Carrillo Leiva, quien fue asesinado el 13 de agosto del 2020, del año pasado, en una cochera en Navolato. César Isaac, el joven, bueno,
joven en cuestión en este accidente, fue estudiante de aviación y vivió gran parte de su adolescencia en la Ciudad de México hasta el asesinato de su padre. Reportes policíacos informaron del fallecimiento en este accidente de otras dos personas a bordo de una avioneta blanca, placas XBLDXY, de hecho se puede apreciar en la imagen en miniatura, avioneta en donde realizaban piruetas y se desplomaron en tierras de cultivo junto a graneros y a vías del tren. Al lugar del accidente arribó personal de la Fiscalía General de la República que revisó tanto la zona del accidente como una pista aérea que se encuentra a 1 kilómetro del lugar. Una pista que es utilizada por los agricultores para volar avionetas con agroquímicos y rociar cultivos. Te comparto algunas de las imágenes de este lamentable acontecimiento y no olvides, bueno, me despido, no olvides suscribirte, reventar el botón de like. Nos vemos al rato entre 10:30 y 11 de la noche. Antes de mostrarte las imágenes, ha sido asesinado un precandidato en Veracruz. Este será uno de los temas que estaremos viendo en la transmisión más al rato. Y no olvides como siempre reventar el botón del like. ¡A la verga, a la verga! ¡A la verga, hijo de su puta madre! Se mataron a la verga. ¡Chingada madre! ¡Ah, hijo de su chingada madre! ¡Ah! ¿Lo grabaste? Suelta el carro, vamos en putiza. Dame la llave. Toma. Hijo de su puta madre. Aquí atrás, chingada madre.